en medio del conjunto de actividades que ahí no pueden conectarse y tener pues una memoria y un registro de esta iniciativa. Muchas gracias, Elber. Bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra tercera sesión de estas conferencias. En la primera sesión hace 15 días tuvimos la oportunidad de tener una aproximación a la situación en Europa. Hace 8 días analizamos la situación en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Y hoy, pues, con la participación de ustedes, vamos a tener la oportunidad de aproximarnos al análisis de la situación en Centroamérica y la región del Caribe. Muchas gracias por participar. Entonces, hoy vamos a tener la presencia de inicialmente 4 personas invitadas, eventualmente puede ser que tengamos 2 adicionales, pero pues tenemos un número nutrido de participaciones. En primer lugar, vamos a tener la presencia del profesor Lino Carmenate de Honduras. En segundo lugar, Aurora Aragón de Nicaragua. Luego, Viviana Gómez de Costa Rica. Nelson Belisario de República Dominicana. Y eventualmente, si contamos con la presencia de Cristina Robaina desde Cuba y Francisco Díaz Mérida de Panamá. Entonces, pues inicialmente el profesor Lino Carmenate, quien es médico especialista en fisiología normal y patológica y neurofisiología clínica, es magíster en salud de los trabajadores y en demografía, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Universidad Autónoma de Honduras. También coordina el Centro de Investigaciones y Desarrollo en Salud, Trabajo y Ambiente, CITSTA. Entonces, profesor Lino, adelante. Gracias, muchísimos buenos días. Saludos a todos. Tengo ahí amigos, bastante buenos amigos en el grupo que estemos ahorita. Y para los que no me conocen, pues bueno, lo mejor que soy en mi vida es soy buena persona. Y de ahí viene todo lo demás. Les hablaré un poquito de Honduras. O sea, Honduras, posiblemente la mayoría de ustedes no conozca Honduras, no haya venido nunca a Honduras. Algunos sí, lo hemos tenido por acá y la hemos pasado bien. Y todos están invitados a Honduras cuando quiera y seremos buenos anfitriones, seguro. Bueno, Honduras es un país complejo, es un país con una complejidad de todo punto de vista, económica, política, social. Es considerado por las instituciones internacionales que estudian todos los temas que tienen que ver con la política, la sociedad, la economía, como uno de los países más pobres de América Latina. Y además está en el centro de Centroamérica, en una situación bastante vulnerable desde el punto de vista climático. Hay estudios hechos, ¿verdad?, por diferentes instituciones climáticas del mundo que dicen que Honduras es el primero o segundo país más vulnerable desde el punto de vista climático del planeta. Bueno, entonces a toda esta situación que ya tenemos de base, pues se nos une el COVID-19. Debería habernos perdonado el COVID-19. Pero bueno, aquí está. Y vivo en Honduras por decisión propia, porque me gusta eso, me gusta estar en los lugares donde hay problemas porque intento estar ahí para resolverlos y para involucrarme en ellos y para poder sacar adelante sobre todo a la población trabajadora. Un poco la situación de los trabajadores en Honduras. Según la última encuesta permanente de hogares, Honduras es un país que tiene aproximadamente 9.2 millones de habitantes, con una población económicamente activa del 46% de esa población, y la población ocupada se estima en 94% de la PEA, pero solamente el 20% de esa población está oficialmente, cotiza oficialmente a un sistema de seguridad social. Por tanto, si consideramos esto como el criterio de formalidad, pues solamente el 20% de la población trabajadora en Honduras pertenece al sector formal de la economía. De la distribución atendiendo a las actividades económicas, pues el 32% aproximadamente de los trabajadores se dedican a la agricultura, un 15% al comercio, un 15% al servicio y un 15% a la manufactura. Por tanto, en estas cuatro actividades económicas, pues tenemos casi el 80% de la población. En cuanto a lo que nos
compete a la pandemia, pues en Honduras el 26 de febrero aproximadamente, bueno, en Honduras todo el tema de la pandemia la coordina una comisión que se llama COPECO, que es la Comisión Permanente de Contingencia, y existe en el país un sistema que se llama SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Este SINAGER está formado, este sistema, hay una ley, está formada por una serie de instituciones, las instituciones que tienen que ver con todo el desarrollo económico, político y social del país. Es bastante multi-institucional y el 26 de febrero esta comisión declaró la declaratoria de emergencia, y no la hizo solo por COVID, hizo una declaración de dos enfermedades. Hizo la declaración de emergencia por COVID-19 y además hizo la declaración de emergencia por el dengue. Tenemos bastantes fallecidos por dengue, bastantes enfermos por dengue y fallecidos por dengue. O sea, tenemos ahorita al menos una pandemia, porque formamos parte con el COVID del mundo, y al menos una epidemia de dengue en el país. Esta declaratoria de emergencia pues activa el Comité de Emergencia y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y se pone algunas importantes tareas. Una de las primeras, pues, capacitar al personal para la respuesta inmediata que teníamos que dar como país, adecuar un poco las instalaciones físicas y las instalaciones del sistema sanitario para la atención de las personas enfermas o sospechosas y el aislamiento de las mismas. Y bueno, tratar de garantizar recursos económicos, buscar recursos económicos para el abastecimiento de insumos. El 11 de marzo aparece el primer caso se diagnostica oficialmente el primer caso de COVID-19 en el país, una mujer de 42 años con antecedentes de haber viajado a España, y de allá, del 11 de marzo a la fecha, al día de hoy, tenemos 5.690 casos, el 58% de los casos son hombres. Hemos tenido, desgraciadamente, 234 fallecidos. En este momento existen 4.739 casos activos y tenemos 549 casos hospitalizados. El 16 de marzo, el 11 de marzo fue el primer caso, el 16 de marzo se sale un decreto presidencial suspendiendo todo tipo de actividad laboral a nivel nacional, todo tipo de actividad laboral, excepto, tanto en el sector público como privado, igual que las actividades, bueno, todas las actividades y eventos públicos, el transporte público y el cierre de las fronteras, el 16 de marzo. Excepto, bueno, las actividades priorizadas en el país, sobre todo las actividades que tienen que ver con el sistema sanitario, y algunas actividades económicas que tenían que ver con las cadenas de suministros básicos. ¿Qué situación tenemos más o menos en relación a los trabajadores? Bueno, según las estadísticas, aproximadamente 400.000 trabajadores. Estamos hablando de los trabajadores, estas estadísticas son de los trabajadores formales. Habíamos hablado que era aproximadamente el 20% de los trabajadores del país eran formales, pues aproximadamente 400.000 trabajadores se han declarado entre suspendidos y despedidos. Algunos de ellos han tenido acuerdos entre empleadores, grupos de empleadores y trabajadores. Hemos tenido la oportunidad de participar en alguno de esos acuerdos, en algunas de esas negociaciones. Yo creo que se ha hecho relativamente bien. Soy bastante crítico y creo que se ha hecho relativamente bien. Y bueno, hay unos datos ahí que plantea que aproximadamente entre el 28 y el 35% de las microempresas en el país se han declarado en quiebra, entre el 28 y el 35% de las microempresas. ¿Qué se ha intentado hacer? Bueno, se ha intentado desde el principio por juzgar en la justa medida la importancia que tiene la economía y la importancia que tiene la reapertura de ciertas actividades económicas, poniéndola siempre en el balance de la importancia que tiene también la salud, que esa reincorporación de trabajadores se haga con las condiciones de seguridad y salud
más óptimas. Por eso se creó a partir de o sea, por mandato de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. En el caso de Honduras, los ministerios se llaman secretarías, el nombre es secretaría. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, con apoyo de la Unión Europea, a través de un programa que se denomina Euroempleo, contrató a un comité técnico para la elaboración de protocolos de bioseguridad. Se han elaborado hasta el momento 56 protocolos de bioseguridad atendiendo a las diferentes actividades económicas. Se ha establecido también una estrategia de comunicación de riesgo, una estrategia de formación que tiene al menos ahorita 3 grandes proyectos. Un proyecto liderado por la Secretaría de Trabajo y la Unión Europea, un proyecto liderado por el Instituto Nacional de Formación Profesional, que es el instituto que se dedica a la formación técnica en el país, y un proyecto liderado por la empresa, por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo. O sea, tenemos 3 grandes proyectos de formación que van encaminados a cualquier persona que necesite, que sea necesario y que requiera formación, y que además voluntariamente. Tenemos más o menos una estadística que hemos formado en los últimos 2 meses, hemos formado en el país aproximadamente a 700.000 personas relacionadas con temas de bioseguridad y de protocolos de bioseguridad para la reincorporación al trabajo. La mayoría de estas formaciones, por supuesto, que son por vía virtual, ¿verdad? Algunas de ellas en formación asincrónica y algunas de ellas en formación sincrónica. Y además de todo esto, pues se ha creado un cuerpo de inspectores, todos los inspectores de la Secretaría de Trabajo, los inspectores de la Secretaría de Salud, y se ha contratado un cuerpo, además, o sea, un grupo importante de auditores con conocimiento de salud ocupacional y de auditoría, para comenzar y ya comenzamos hace aproximadamente 21 días, comenzar a hacer una especie de pruebas pilotos en las cuales o sea, las empresas solicitan, las empresas sean micro, medianas, pequeñas, medianas o grandes empresas, solicitan a la Secretaría de Salud, solicitan a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que vengan a inspeccionar o que vengan a entender cómo están aplicando los protocolos de bioseguridad. Entonces se les hace una visita, como una visita en la cual la idea es colaborar con ellos en entender cuáles han sido las principales dificultades que tienen o que tendrán a la vez que se incorporen sus trabajadores, que tendrán en el cumplimiento de estos protocolos. Estos protocolos, bueno, básicamente son de bioseguridad, pero también consideran algunos otros riesgos en dependencia de la actividad económica, algunos otros riesgos que son importantes no soslayar en estos momentos porque pudieran ser muy importantes si nos olvidamos de ellos. ¿Quiénes forman parte? Bueno, también se creó una comisión interinstitucional de seguimiento de estos protocolos. Entonces, cuando vamos, digo vamos porque he formado parte de estos grupos, cuando vamos a las empresas, ya les comento, de cualquier tipo de empresa que nos soliciten, vamos a las empresas y llevamos un conjunto de personas formado por inspectores, auditores, personal también de la Secretaría de Salud, personal de la Policía Nacional y personal de la Secretaría de Defensa. E intentamos, a partir de unas listas de chequeo, intentar colaborar con las empresas en aquellos elementos que sabemos que pueden ser muy difíciles para las empresas, sobre todo el tema presupuesto. Entonces, intentamos darle sugerencias sobre proveedores, sobre cuáles son medidas que se pueden hacer sin tener que invertir muchos recursos. Sobre todo, le damos bastante información sobre la parte de químicos, del manejo de químicos, del uso de químicos. Hemos tenido importantes problemas con el uso de químicos en el país. Y bueno, ahorita ya se firmó el 30 de mayo, se firmó un documento ese documento sale de unas mesas, también se han creado en el país unas mesas intersectoriales que están formadas por representantes de los sectores económicos, específicamente de los empleadores, representantes de los trabajadores y representantes de los sectores sociales. Son mesas intersectoriales
Y se firmó el día 30 de mayo, se firmó un plan nacional, se llama Plan Nacional para Reapertura Inteligente, Gradual y Progresiva de la Economía. Y este plan tenemos una semana en la cual vamos a estar en una llamada fase 0, que es la fase que ya tenemos bastantes cosas adelantadas, porque hace 21 días hemos estado trabajando en estas cosas, pero esta semana es la semana oficialmente de preparación de los centros de trabajos para el 8 de junio, empieza la reapertura en Honduras. La reapertura empieza el 8 de junio y termina bueno, tenemos pensado o se tiene pensado que dure aproximadamente entre 7 y 8 semanas. O sea, tenemos 2 meses pensado que termine la reapertura, termine a finales de o a mediados del mes de agosto. Y esa reapertura, bueno, en este plan se habla de un enfoque territorial de apertura en el cual se ha dividido el país en 3 regiones, no regiones geográficas, sino regiones tomando en cuenta 3 elementos importantes. 1, la incidencia de casos, tanto de morbilidad como mortalidad, la capacidad sanitaria hospitalaria de los diferentes municipios y la relevancia económica y las condiciones previas de salud y seguridad en el trabajo que tenían estas regiones. Bueno, Honduras tiene 18 departamentos y se divide en 298 municipios. Y se ha dividido el país entonces en 3 regiones. Una primera región en la cual no se han reportado casos de COVID. Son 232 municipios. O sea, de los 298 municipios, 232 no se han reportado casos de COVID. Y en esta primera región, que es la primera que va a comenzar, se va a hacer una reapertura en la primera semana del 60% de las empresas, de todo tipo de empresas, el 60%. Y después se va a seguir la reapertura de un 20% de las empresas y la reincorporación de los trabajadores cada 15 días. Una segunda región en la cual existen reportes entre 1 y 30 casos, y esos son 53 municipios. En esta segunda región se va a intentar que la reapertura comience con un 40% de la actividad económica y después un 20% de reapertura cada 15 días. Y la región más compleja, que es la región, la llamada región 3, en la cual existen más de 30 casos, o sea, el análisis se hace por municipios, existen más de 30 casos en los municipios, que son 13 municipios del país. Pero estos 13 municipios del país incluyen, por ejemplo, al municipio del Distrito Central, que es donde está la capital de Honduras, que solo en este municipio hay 1.3 millones de habitantes. Y está otro municipio, que es el municipio metropolitano de San Pedro Sula, en la cual hay 500.000 habitantes. Entonces, bueno, en esos 13 municipios está casi toda la población de Honduras. Lino. Dígame. Lino, mira, dígame. Te propongo que dejes por ahí en este momento, en una segunda intervención, nos cuentas un poco más de la situación de los servicios de salud y el sistema de salud y de la respuesta desde los trabajadores y trabajadoras. Pero entonces vamos a darle curso a la intervención de Aurora Aragón desde Nicaragua. Aurora es epidemióloga ocupacional, hizo su doctorado en medicina ocupacional, ha sido profesora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León durante más de 30 años. Y entonces, Aurora, muchas gracias por participar y te escuchamos. Muchas gracias, Jairo. A ver si me ayudan con la presentación. Ay, no. Elber, por favor. O si no la pongo yo. Elber, si por favor la subes, que ya te la envié. Gracias. Gracias, Elber. Muchas gracias, Elber. Espérame, Okay. ya te llamo, espérame, que me está entrando una llamada del trabajo. Ok. Si pasamos a la siguiente, quisiera solamente decir rápidamente un poco de contexto para que veamos el impacto, porque ya nuestro país, como un país que es el segundo país más pobre del continente americano. Aurora, disculpa, Lino puede cerrar el micrófono porque nos genera ruido
Diana. Lino, por favor. Mauricio, no te Hola. preocupes, yo le pido a Elber que lo cierre. Tú Listo. sigue, Aurora. No intervengas Ok. sino por el chat, Mauricio. Ok. Entonces, si vemos los determinantes clásicos de la salud de los trabajadores, en el caso de Nicaragua, con sus especificaciones y sus características, la población de Nicaragua tiene 6,5 millones de habitantes aproximadamente, con un alto movimiento migratorio por razones económicas. La población masculina y femenina son más o menos similares, 49 y 51%. La esperanza de vida es de 78 años y 72 años, 78 años las mujeres y 72 años los varones. En cuanto al mercado laboral nuestro, la población en edad de trabajar son 4,2 millones. De esos 3,2 millones que son parte de la población económicamente activa, y al igual que en Honduras, el sector informal representa, si es el criterio de la seguridad social, más del 80% de la población ocupada. Si vemos un tanto a lo del mercado laboral y la situación del trabajador nicaragüense, hay mucha inestabilidad económica, inestabilidad laboral, desempleo, subempleo e inseguridad ciudadana. Y estos son como componentes principales para esa migración constante que tiene el trabajador nicaragüense en busca de ingresos económicos para mantener a su familia. El flujo migratorio más alto de Centroamérica es el de Nicaragua, y con oleadas en los 80, ¿verdad? Y después de abril del 2018, que fue la segunda gran oleada que ha tenido Nicaragua en los últimos 40 años. La distribución del mercado laboral, de la composición de la fuerza laboral de Nicaragua, es prácticamente un 43%, 44% de cuenta propia. Hay un 15% de trabajadores no remunerados y un 38, 39% de trabajadores asalariados. Y en lo que se refiere a los sectores económicos que tienen mayor porcentaje de trabajadores involucrados, son agricultura, comercio por mayor y menor, y servicios. Y eso nos da la idea por qué tenemos tanta gente, ¿verdad? Y es de donde sale también más gente en el sector informal, de esos grandes tres sectores. Luego, lo que se refiere a los riesgos ocupacionales, como un país donde solamente casi el 20%, menos del 20%, porque hace años fue de un 23% y va creciendo, pero después de la crisis de abril ha disminuido, no se tiene registro de los riesgos ocupacionales de los trabajadores, hay muy poca información sobre eso, tampoco hay registro de ese gran sector de las enfermedades y los accidentes ocupacionales. Entonces, a través del programa SALTRA, un programa centroamericano en el que precisamente pertenece Lino y trabajo yo también, y una encuesta centroamericana de condiciones de trabajo y salud, por lo menos en Nicaragua podemos decir que los riesgos más importantes en agricultura es el calor y el ruido. En la manufactura y el comercio son los riesgos psicosociales, y también accidentes en agricultura. Si nosotros vemos en ese 20% cuánta gente, cuál es el porcentaje de accidentalidad, anda entre un 4 a 8%, y las enfermedades casi no se registran. A pesar de que se ha hecho mucho esfuerzo en la formación de recursos, en el caso de las universidades ha crecido mucho la formación de salud ocupacional y de medicina laboral, realmente no todas las empresas médicas previsionales, que son las que pertenecen al Seguro Social, no tienen el personal formado en este campo para detectar y registrar las enfermedades ocupacionales. Y todo el 80% que va a la consulta del sistema de salud, pues prácticamente es invisible. Van como
las enfermedades laborales de origen laboral son enfermedades comunes y los accidentes también son comunes. ¿Qué infraestructura se tiene en Nicaragua para gestionar los riesgos y trabajar en función de los trabajadores nicaragüenses? Pues el Ministerio de Trabajo, que tiene muy buena voluntad, nosotros hemos trabajado muy de cerca con ellos en el Consejo Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en un esfuerzo tripartito como academia, pero tiene un bajo presupuesto y poco personal para darle cobertura a aproximadamente son 808 empresas grandes, aproximadamente 14.000 medianas y 106.000 microempresas. Son 17 inspectores para todo el país, para que se den una idea. El Ministerio de Salud, de lo único que tiene es una sola persona a cargo de salud ocupacional, que no es un recurso que está dedicado a tiempo completo a eso, sino que está dentro de una estructura de toxicología y epidemiología respondiendo a otras demandas del sistema de salud. En cuanto a los sindicatos, la sindicalización en Nicaragua es bastante baja y bueno, volviendo al tema de que también es solo de un 20% o menos del 20% de la población. Pero hay organizaciones de trabajadores informales, trabajadores por cuenta propia, hay organizaciones de trabajadores rurales que no tienen tampoco mucha cobertura y todo lo que es mediana y pequeña empresa pues tiene muy poco conocimiento, muy poco involucramiento en lo que se refiere a la salud y la seguridad ocupacional. Entonces, ya teniendo esa imagen de lo que es el país y de la crisis de abril del 2018, la pandemia realmente es un componente más que sabemos de entrada que va a afectar más la economía y la recesión económica que estamos viviendo en la actualidad. Ya aproximadamente como en marzo, como el 11 de marzo, el gobierno hizo sus estimaciones de cuántos más o menos, calculando de que hay un 0.5% de tasa de ataque y que en 180 días, o sea, 6 meses, íbamos a tener 32.500 afectados. Si gusta, pasas a la siguiente lámina, Elber. Y vamos a tener 32.500 afectados, de los cuales el 75% iban a ser leves o moderados y 25% graves. De esos graves se calculó con un 2.5% de letalidad, 813 fallecidos con respecto a esos 32.500 afectados. ¿Cuáles fueron las medidas gubernamentales que se tomaron a partir de entonces? Designación de 19 hospitales, capacitación de personal, una línea telefónica dedicada para atender inquietudes, un solo laboratorio para diagnóstico, no está autorizado ningún otro laboratorio en el país para que haga el diagnóstico de COVID-19. Como tiene el Ministerio de Salud nuestro, tiene una cobertura universal, prácticamente llega hasta el último rincón del país. Eso es una ventaja, pueden hacer visitas casa por casa y en conjunto con líderes comunitarios o líderes de barrio. Entonces, eso lo programaron como parte de sus actividades de educación con relación al COVID, pero a pesar de eso, ¿verdad? Que todo eso es bueno, no aceptó las otras medidas de fase 2 que se tenían estipuladas con OPS, ¿verdad? Como es no hay cuarentena, no hay interrupción de labores, no uso de mascarillas en las instituciones, ni siquiera en el sistema de salud. No distancia social, fronteras abiertas, promoción de actividades masivas, permitieron aglomeraciones y lo siguen haciendo a pesar de todo y del momento en que nos encontramos con la pandemia, no se establecieron restricciones y no se han establecido restricciones. Y en ese momento no hubo ninguna explicación a la población sobre por qué esa estrategia tan abierta, ¿verdad? El primer caso que se reporta en Nicaragua oficialmente es el 18 de marzo de este año, o sea, y luego van apareciendo aparentemente ese primer caso
un caso de una persona que venía de Panamá, y luego el segundo caso, otra persona que venía de Colombia. Después de eso no se vuelve a saber nada, solamente se habla de casos esporádicos y todos importados prácticamente hasta como el 13 de abril, ¿verdad? En que ya se comienza a hablar de casos comunitarios. Una cosa interesante que no quiero dejar de mencionar con esto es que oficialmente hasta el 13 de mayo, perdón, oficialmente estábamos en la fase 1 y todos los casos eran importados. Pero Cuba, por ejemplo, reportó varios casos importados de Nicaragua en su fase 1. Y el primer caso que reporta es el 16 de marzo, que es unos días después del primer caso que nosotros reportamos como importado. Y el segundo, el 23 de marzo, cuando Nicaragua ha declarado de que tiene casos importados solamente prácticamente durante todo el mes de marzo hasta casi la mitad de mayo, marzo, abril y casi la mitad de mayo. En resumen, en la siguiente lámina vamos a ver los casos reportados por el Ministerio de Salud, y ahí ven ustedes que bajísima es la casuística, ¿verdad? Y que hasta la fecha, hasta el 30 de mayo, que es donde hay el último reporte, el Ministerio de Salud reconoce 1.118 casos confirmados, 370 personas recuperadas y 46 muertes. Sin embargo, por iniciativa de la ciudadanía y de médicos y epidemiólogos y gente que trabaja en academia, se creó un observatorio ciudadano COVID-19, y ese observatorio recogió información de la misma gente que con sus enfermos le informaba o le sigue informando qué hizo, cómo se hizo el diagnóstico, y si falleció, el acta de defunción, etc. Entonces, este observatorio ciudadano, miremos la siguiente gráfica, realmente al 30 de mayo lo que ha reportado son 4.217 casos. Y lo pone como casos sospechosos porque pues no tiene el acceso a los exámenes de laboratorio que tiene el Ministerio de Salud. En la siguiente lámina vamos a ver el comparativo del total de casos del observatorio, perdón, el total de casos del observatorio, los confirmados por el Ministerio de Salud y los sospechosos por el observatorio. Y luego están las muertes nicaragüenses reportadas por el MINSA, ¿verdad? Que son, aparecen aquí 35, pero en su último reporte dice 46. Y las muertes por neumonía y sospechosa de COVID-19 reportadas por el observatorio, que son 980. Ahí está el sitio del observatorio porque tiene mucha más información que uno la pudiera ver en la siguiente lámina. Ahí vemos que con esta diferencia en el reporte, y también uno ve los rumores de la gente, qué es lo que dicen ya prácticamente en la población. La gente dice, se me murió un vecino, se me murió un familiar, se me enfermó, hay tantos enfermos en tal casa. Entonces, realmente uno siente de que la pandemia está aquí, es comunitaria, que estamos en fase 3, pero que no se está tomando ninguna medida y de forma independiente las personas están tratando de tomar las medidas. Las organizaciones de médicos, la unidad de médicos, han solicitado y han pedido a
al gobierno que verdaderamente establezca una cuarentena, porque hay demasiados muertos. Este número de muertos que está reportado por el observatorio está superando en muy poquito tiempo lo pronosticado en 6 meses por el Ministerio de Salud. Y lo que, de acuerdo a los cálculos y las estimaciones que se tienen, esto va a crecer exponencialmente y va a ser catastrófico. Por parte del gobierno, dieron a conocer el 24 de mayo un libro blanco que informa de las acciones del sistema de salud desde el 2007, rechaza el reporte del Observatorio Ciudadano y los reportes de medios independientes del número de casos y de las muertes, diciendo que son noticias falsas, descarta la cuarentena, no están de acuerdo con la cuarentena. Ellos argumentan que esas medidas son para proteger la economía, y ponen el ejemplo de Suecia y dicen Nicaragua y Suecia representan alternativas al lockdown, al confinamiento total de en un país en desarrollo y un país desarrollado respectivamente, y que ellos están tratando de conseguir la inmunidad de rebaño, cuando nosotros sabemos que la inmunidad de rebaño no es un protector y que además necesitas una inmunidad, ya sea por vacunación o inmunidad natural altísima, para poder realmente proteger a los más vulnerables que no puedan vacunarse o que no puedan, o que son muy susceptibles para exponerse al contagio. Entonces, eso está bastante claro. Entonces, la inmunidad de rebaño no es la opción, y ya sabemos también por las noticias que Suecia, con la política de puertas abiertas, pero que no era realmente una política, o sea, habían decisiones responsables, la gente, restricciones de que no más de 50 personas estuvieran aglomeradas, que la gente responsablemente hiciera el distanciamiento social, y donde Suecia reconoce que tuvo dificultades fue en la atención y en el cuidado, en el cuidado de los ancianos en los hogares de ancianos. Eso significó para la misma Suecia más de 4.000 muertes a estas alturas, comparada con sus países vecinos, que el más es de 500 aproximadamente. Pero que entonces está en una etapa de seguir trabajando en la prevención y trabajando en las medidas, en las restricciones, para que no siga subiendo pues esa cifra. En la siguiente lámina podemos ver lo relacionado, o sea, una de las cosas que nos pidieron, ¿verdad?, es que hiciéramos una reflexión frente al impacto de la situación en el mundo del trabajo y la afectación al conjunto de trabajadores y trabajadoras en relación con el desempleo y la población vulnerable, etcétera, y quienes se encuentran en esa forma atípica. Si nosotros vemos este mapa... Discúlpame un momento. Dígame. Discúlpame. Te propongo que esta segunda parte la dejes para tu siguiente intervención, ¿sí? Ok, está bien. Y ahora entonces le demos paso a la intervención de Viviana. Ok. Viviana Gómez es médica del trabajo de la Universidad de Ciencias Médicas de San José. Actualmente es la presidenta de la Asociación Costarricense de Medicina del Trabajo y de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional. Y también participa de TECAXO, es consultora de OPS, IOMSC y AICO. Entonces, bienvenida Viviana, tienes la palabra. Bueno, buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Perfecto, excelente. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad y el espacio para brindar la situación de mi país y el abordaje que se le ha dado en el marco de la pandemia por COVID-19. Costa Rica ha sido un modelo ejemplar para la región y para Latinoamérica, en general para toda Latinoamérica, en el manejo de la enfermedad con excelentes índices y resultados a la fecha. Entonces, pues obviamente para mí es un placer el poder presentar esa situación. Bien dicen que no es sano comparar,
sobre todo porque aún desconocemos muchos aspectos del comportamiento del virus y porque además las realidades en nuestra región y en general en nuestros países son muy diferentes. Lo cierto es que en Costa Rica algo hemos hecho y lo hemos hecho bien y ya les voy a contar por qué. Como en la mayoría de los países, nosotros recibimos un corte diario de la situación de parte de las autoridades y al día 3 de junio, o sea, al día de ayer, Costa Rica presenta un total de 1.157 casos confirmados. De estos, 913 casos son nacionales y 244 son extranjeros, con un 39.9% de los casos activos, que corresponde a unos 462 casos, y un 59.2% de los casos recuperados, que corresponde a 685 casos, lo cual es bastante satisfactorio. Tenemos 10 fallecidos, 10 lamentables fallecimientos, lo que representa una mortalidad de un 0.9%, es una de las más bajas en América Latina. Al día de hoy tenemos 21 personas hospitalizadas, de las cuales 5 de ellas están en una unidad de cuidados intensivos. Tenemos casos en todas las provincias del país, que son 7 provincias, y hemos aplicado alrededor de unas 27.000 pruebas y descartado alrededor de unos 19.000 casos sospechosos. En este momento, ¿cuál es la situación? Bueno, en Costa Rica nos encontramos en una fase 3 del contagio, de acuerdo a la clasificación que nos da la Organización Mundial de la Salud, en donde tenemos los famosos clústeres o focos de contagio geográficamente localizados y con un nexo epidemiológico confirmado, en comparación con la mayoría de los países de la región centroamericana, por ejemplo, que se encuentran en una fase 4 o de transmisión comunitaria. Nosotros en la última semana sí hemos tenido un aumento de los casos con el levantamiento de las restricciones, un aumento aún controlado para hacerle frente. Sin embargo, el principal reto al que nos enfrentamos en el país es el tema del control migratorio. Ya que al norte y al sur tenemos a nuestros vecinos Panamá y Nicaragua con un impacto muy fuerte de la enfermedad, y esto pues obviamente representa un problema muy grande y de abordaje muy complejo por parte de las autoridades en este momento. En Costa Rica es el país que tradicionalmente recibe la mayor cantidad de población migrante de nuestra región. Particularmente con nuestro vecino del norte, con Nicaragua, compartimos una frontera de 312 kilómetros y es una zona con gran presencia de población móvil y de población migrante que, bueno, obviamente además del tránsito internacional de bienes que hay entre los países. Y recibimos un flujo de población de este país, principalmente de los sectores rurales de Nicaragua, básicamente por 3 fenómenos: el tema de la cercanía geográfica, la insuficiencia del mercado laboral en su país y por diferencias de salarios, la reunificación familiar. Nosotros aquí tenemos una población muy importante de nicaragüenses en el país, aproximadamente un 10% de nuestra población es nicaragüense. La mayoría mujeres en edad productiva, con un bajo nivel educativo, y pues obviamente las principales razones para migrar son socioeconómicas y políticas. Entonces ahora, en el marco de la pandemia, ha habido un reforzamiento de las fronteras. Se ha rechazado el ingreso de una cantidad importante de personas a la fecha, casi más del doble de lo que normalmente se recibe, estamos recibiendo en este momento, y por lo tanto es un tema de altísima vigilancia y preocupación. Con respecto a las medidas que ha adoptado el gobierno, bueno, las medidas obviamente han sido estratégicas frente a esta crisis generada por el COVID-19, han ido variando de acuerdo a la evolución del virus. El gobierno ha buscado implementar medidas oportunas y eficientes, y esto es importante bajo un enfoque de derechos humanos. Hemos logrado, como les comentaba, ser uno de los países de Latinoamérica con una muy baja tasa de mortalidad, y hemos logrado una contención del virus sin necesidad de medidas extremas o cuarentenas obligatorias para la contención de estas medidas. El primer caso en Costa Rica fue importado y se confirmó el 6 de marzo, y desde ya 10 días después de ese primer caso se declaró la emergencia nacional. Ya el 17 de marzo, todo esto ocurre en un periodo de un mes, se suspende el curso lectivo en todos los centros educativos públicos y privados del país. Y a partir del 18 de marzo se dio el cierre completo de las fronteras, en donde pues solo se permitía el ingreso de costarricenses y residentes. El 19 de marzo se aprueba una ley de reducción de las jornadas de trabajo ante esta emergencia nacional, y ya a partir del 23 de marzo se empiezan a tomar medidas
por la Mesa de Protección Social ante la emergencia. El gobierno empieza a adoptar nuevas medidas sanitarias que incluían ya el cierre de playas, de diferentes sitios donde pudieran haber aglomeraciones, una restricción vehicular sanitaria con un horario establecido, los cuales se han mantenido todavía a la fecha y que a partir precisamente de principios de este mes de junio se han ido levantando paulatinamente con permanencia de las restricciones en las áreas que están presentando mayor número de casos, que como les digo ahora están ubicadas en estas zonas que son fronterizas con el norte de nuestro país. Las medidas que ha implementado nuestro gobierno, bueno, desde el punto de vista de la Mesa de Protección Social, ha incluido alrededor de 56 medidas, ¿verdad?, que han sido coordinadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social que tenemos aquí en Costa Rica, en el que han participado los distintos sectores, el Ministerio de Vivienda, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el Ministerio de Salud, las municipalidades, etcétera. Y estas medidas han incluido la protección social de los distintos grupos vulnerables a COVID-19, como la niñez, las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las poblaciones indígenas, las personas en situación de calle y familias en condición de pobreza que obviamente, pues bueno, por motivos de tiempo no puedo detallar, pero que han sido muy bien estructuradas. Y también el gobierno ha presentado medidas para proteger a los trabajadores y a las empresas del impacto de los efectos económicos, ¿verdad?, del COVID-19, que han incluido medidas de protección del empleo con ajuste de las cargas sociales, alivio en el costo de los créditos, por ejemplo, para las empresas, alivio en obligaciones tributarias, en pago de seguros y coberturas. E igualmente, desde inicios del mes de abril, pues se implementó un bono, se llama el Bono Proteger, a través de un decreto nacional, que buscaba pues precisamente ese alivio económico temporal a las personas trabajadoras que se han visto afectadas por el COVID-19, mencionando que este programa pues aplicaba para todas las personas trabajadoras despedidas, que tenían reducción de su jornada laboral, un contrato suspendido, a trabajadores independientes, trabajadores informales y temporales también, que pues obviamente han sido afectados durante la emergencia. Y bueno, Costa Rica en realidad ha mostrado siempre un alto índice de desarrollo con respecto a los demás países de la región centroamericana. Tenemos una alta tasa de alfabetización y un alto nivel en educación formal. Las principales actividades nuestras son agricultura, turismo, sector comercio y manufactura. Somos 5 millones de habitantes y en el mes de mayo la tasa de desempleo en Costa Rica para el primer trimestre de este año subió a un 12.5 con respecto a un poco más de un 11% que tenía en el mismo periodo el año pasado. Es el nivel más alto de la historia nacional y corresponde más o menos en una proporción de un 8.6% en los hombres y un 18% en mujeres, presentando esa diferencia de género en el desempleo pues también más alta reportada. Y esto se traduce a que tenemos alrededor de 314,000 personas desempleadas, 38,000 más que el año pasado, ¿verdad? Y la fuerza de trabajo, involucrando a los desempleados y ocupados, llegó a 2.5 millones de personas, ¿verdad? Esto refleja que más personas han salido a buscar empleo y no lo están encontrando, ¿verdad? Ya que la economía pues pareciera no estar creciendo y al ritmo suficiente para poder generar oportunidades de empleo para quienes lo necesitan. Y con respecto al empleo informal, representa un 47% de la población ocupada, esto es casi 1 millón de personas, y un dato muy importante ha sido el hecho de que el total de personas trabajadoras dependientes, o sea, con un patrono, de esas un 32% tiene un empleo informal, mientras que los trabajadores independientes, el 93% está en empleo informal. Y pues obviamente en el contexto del COVID, a principios del mes de mayo, el Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica estimó que más de 400,000 personas iban a perder su empleo durante esta pandemia, siendo uno de los sectores más afectados el de turismo, que es una fuente de grandes ingresos para el país, así como el sector comercio y de servicios de alimentación. Que los niveles de pobreza iban a alcanzar entre un 24 y un 29%, cuando en el 2019 eran de un 21%, y esto en el marco de la pandemia, y con una estimación de una caída del Producto Interno Bruto entre un 4 y un 5.8%,
estimando que definitivamente iban a haber dificultades y habrán dificultades para una recuperación rápida de la economía del país. El impacto que ha tenido en el personal sanitario y brevemente el reconocimiento de COVID-19 como enfermedad profesional. Bueno, ustedes han visto con los datos que les he mostrado que el impacto no ha sido mayor dado el número de casos, entonces obviamente este sector ha podido abordar la problemática de una manera, pues, de una buena manera, ¿verdad? De esas 21 personas internadas en centros hospitalarios, con 5 personas en unidad de cuidados intensivos, cuando lo que tenemos es alrededor de una disponibilidad de 150 camas, con posibilidades de conversión de algunas unidades de hasta 200 unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, la dinámica de la atención para el Seguro Social de todos los casos sospechosos y confirmados ha representado que obviamente haya un sector ocupacionalmente expuesto, que incluye personal médico, de enfermería, técnicos de laboratorio, personal de lavanderías, hospital, personal de limpieza, entre otros. Entonces, la Seguridad Social pues sí ha garantizado la protección necesaria de sus trabajadores. Los sindicatos de estos sectores además han exigido la protección debida para el personal de salud, hasta el momento, como les digo, adecuadamente atendido y pues abordando las preocupaciones y los riesgos que todos conocemos que están afectando a esta población que está en primera línea de la atención de la emergencia. El dato más o menos es que a la fecha del total de las personas incapacitadas por COVID-19, el 40% corresponde a funcionarios del Seguro Social en distintas áreas de la institución, en donde el porcentaje de médicos y enfermeras es realmente bajo y en muchos casos el nexo ni siquiera fue el ambiente de trabajo. Y con respecto a al régimen de riesgos de trabajo, Costa Rica está aceptando al COVID-19 como una enfermedad laboral con un fundamento jurídico en la aceptación de los casos que está enmarcada en nuestro Código de Trabajo, y a la fecha hay casos aceptados por parte del Instituto Nacional de Seguros, que es la única aseguradora en Costa Rica que ofrece pólizas en riesgos del trabajo, a pesar de que ha habido una apertura desde el año 2011, y se han presentado alrededor de 206 reclamos, de los cuales 167 han sido debidamente aceptados, ¿verdad? El 71% de estos casos está relacionado a personal vinculado a los servicios de salud, no necesariamente, como les digo, personal en primera línea sanitario en todos los casos, pero sí relacionado con el sector. Y pues obviamente ha habido un acuerdo entre el Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, en donde la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la administradora del régimen de enfermedad y maternidad, atienda médicamente los casos, y el Instituto Nacional de Seguros pues cubren la totalidad los gastos médicos y los subsidios por incapacidades. En lo que se refiere a participación de sectores, bueno, les he comentado, como todos han estado bajo la directriz y la guía del Ministerio de Salud para la toma de decisiones con una participación activa y bien dirigida, en donde han existido participaciones de organizaciones sindicales que han propuesto medidas alternativas a las presentadas por el gobierno, para poder enfrentar el desempleo, la pobreza, sin afectar al sector trabajador ante la emergencia que estamos viviendo, en donde también han levantado la voz pidiendo la suspensión del pago de la deuda pública, el control de precios de medicamentos y bienes esenciales, los subsidios para las familias afectadas, impuestos progresivos y pues propuestas para la solución de la elusión y evasión fiscal, ¿verdad? Aquí han estado involucrados el Bloque Unitario Social Sindical Costarricense, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado también. El sistema de protección social costarricense, desde su concepción, fue diseñado y orientado a la promoción de la ciudadanía y de sus derechos sociales. Entonces, su articulación se da en función de un conjunto de políticas universales que han dado origen a una amplia red de servicios para toda la población y que se complementaron con programas muy selectivos orientados a la población más pobre y vulnerable. Costa Rica abolió el ejército desde el año 1948 tras la guerra civil, simbolizando así su voluntad política de crear una sociedad civilista sin un ejército, para invertir todo en educación, en investigación, en salud y en cultura. Este esfuerzo histórico de Costa Rica por mantener un alto nivel de inversión social se ha visto más que recompensado a lo largo del tiempo, y yo creo que ahora estamos viéndolo, ¿verdad? Nosotros tenemos una tasa neta de matrícula en educación primaria de un 97%. Entonces, estos recursos destinados a la protección social han generado importantes efectos en ese desarrollo social y económico del país,
ubicándonos en la punta en avances sanitarios y de salud, ¿verdad? Costa Rica invierte un 8% del Producto Interno Bruto en salud, que es más de lo que se establece como la meta de la Estrategia Regional de Salud Universal del 6%. Y bueno, nosotros hemos hecho aportes a la comunidad nacional e internacional con una propuesta, por ejemplo, ante la Organización Mundial de la Salud de la iniciativa ACT Accelerator, que para poder tener acceso al desarrollo de toda la producción de pruebas, de tratamientos, de investigaciones, a través de un repositorio de patentes. Tenemos un hospital que se transformó completamente y es solo hospital COVID, es el hospital COVID, que era el antiguo Centro Nacional de Rehabilitación, y se acondicionó en un periodo de un mes para hacer únicamente este hospital. Estamos llevando líneas de investigación y desarrollo en el tratamiento contra el COVID-19 con el plasma de los pacientes recuperados, y estamos elaborando nuestras propias pruebas también, equipo de protección y personal. Y obviamente todo esto gracias a las alianzas públicas y privadas, a la participación de la academia y los centros de investigación del país. Entonces, de cara a los retos actuales y futuros en relación con la acción para la defensa de los derechos en el marco de... Viviana. Sí. Déjame los retos para tu segunda intervención. ¿Salió ahí? Excelente. Dale. Muchas gracias. Muy completa la presentación. Bueno, entonces ahora vamos con Nelson. Nelson Belisario nos habla desde República Dominicana, es epidemiólogo, especialista en salud ocupacional, está haciendo su doctorado en salud pública en la Universidad de Oviedo y es profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nelson, tienes la palabra. Bueno, ya buenas tardes porque pasa el mediodía. Bueno, en primer lugar debo darle las gracias a la Universidad Nacional de Colombia y un placer compartir con todos ustedes, ¿verdad?, en este evento, que resulta por demás interesante. Le diré que República Dominicana comparte esta media isla con la República de Haití. Tiene 44.000 kilómetros cuadrados y una población de 10,4 millones de habitantes, una esperanza de vida de 75 años y tiene un per cápita de $7.856 mil dólares hasta el año 18. De la misma manera que tiene un gasto público en salud de alrededor de un 2% del Producto Bruto Interno, que es uno de los más bajos en, digamos, América Latina. Tiene una población económicamente activa de 4,4 millones de personas. En este contexto también debo decirle que la economía dominicana en los últimos 60 años ha crecido más entre un 5%, una media de un 5% en los últimos 60 años. Tiene una alta informalidad en su mercado laboral de aproximadamente un 50%. Tiene un desempleo abierto antes de COVID-19 de un 6%. Las estimaciones tanto del crecimiento de la economía dominicana para el próximo año, el año subsiguiente, tanto de parte de la Organización Internacional del Trabajo como de la CEPAL, lo están estimando entre un -5 o en el escenario más promisorio es un crecimiento 0. De la misma manera que es interesante en el mercado laboral dominicano plantear de que ya acá hace aproximadamente 3 años que hay una disputa entre los empresarios y los trabajadores, porque como parte de la globalización y de la flexibilización y la precarización del trabajo, hay un planteamiento oficial de los empresarios de modificar 28 artículos del Código de Trabajo, y dentro el más neurálgico es aquel que quiere eliminar la cesantía. Más adelante veremos cómo esto se comporta. Entonces, el mercado laboral dominicano, en el marco del COVID, resulta que aproximadamente 1 millón de empleados
fueron suspendidos. Pero cuando hablamos de 1 millón que fueron suspendidos, estamos hablando de una PEA, una población económicamente activa de un 4,4. Estamos hablando que son 2.200.000 trabajadores, son trabajadores formales, de los cuales un 45% de esos empleados fueron suspendidos. Esto equivale más o menos a 1 millón de trabajadores. Como parte de mitigar este efecto, se pusieron en marcha un conjunto de medidas. Aquí le esbozamos la que tiene que ver específicamente con un programa, se creó un programa que es un fondo de asistencia solidaria al empleado, que se llama FASE, donde esto contempla la entrega de 8.500 pesos por parte del gobierno a los trabajadores, y los empresarios cubren el otro restante. Esos 8.500 pesos sería un 70% del trabajo de esos empleados. Otro programa que se creó como parte de esa mitigación es el programa de asistencia al trabajador independiente, llamado PATI. Esto abarcó una cobertura de más de 200.000 trabajadores que estaban cotizando a febrero del año 2020 y otorgándole unos 5.000 millones de pesos. La situación del sistema dominicano de seguridad social durante la pandemia, de manera concreta, relacionado a lo de la seguridad social, tenemos que, en relación a la facturación entre febrero y marzo, la cotización fue de 2.064.167 cotizantes. Y entre marzo y abril, esto disminuyó a 1.501.413 trabajadores, para una disminución de 562.754 cotizantes, siendo esto 331.714 hombres y 231.040 mujeres. Los más afectados en relación a esto fueron los jóvenes entre 20 y 34 años, que alcanzó de esos 562.000 un 46%. De aquella gente que tenía más de un empleo, en el marco del COVID, 31.869 personas tenían más de un empleo, perdieron al menos un empleo, se quedaron con uno. Y en el seguro familiar de salud hubo una disminución sustancial con relación a lo que existía anteriormente. En comparación con el sector productivo, tenemos que en el sector privado hubo una pérdida de 556.538 para un 37%. El sector público hubo una disminución de empleados de un 44.135, y del sector público no centralizado apenas hubo un 67. Los sectores más afectados en el marco del COVID fueron construcción, bienes y servicios, y hotelería y turismo. Entre febrero y marzo fueron 92.000 en febrero en turismo, y en marzo unos 53.000 trabajadores. La situación por empresa, las microempresas y pequeñas empresas con menos de 50.000 trabajadores fueron bastante afectados, con 228.063 trabajos que se perdieron. En la empresa mediana fueron 142.534, y en la empresa de mayor tamaño
230.019. Como podemos ver, de manera concreta, en mayo la tesorería asumió la dispersión de 440.199 empleados que se encontraban en el programa FASE y su núcleo familiar, entregando unos 1.000 millones de pesos, equivalente a 20 millones de dólares. El COVID y su impacto en la salud. Con relación a las informaciones, tenemos que ha habido un poco de precariedad en relación a lo acontecido de manera directa en los trabajadores. La información de mayor acceso son aquellas informaciones en el orden del mercado laboral, pero de la que tiene que ver con el mercado sanitario ha sido un poco difícil. La situación epidemiológica al día de hoy, al día de ayer, digamos, son 18.040 casos diagnosticados, 516 defunciones y una tasa acumulada por 100.000 habitantes de 166.4 por 100.000 habitantes y una letalidad en el país de 2,86. Se ha reconocido a mayo 28 el Instituto Dominicano de Prevención de Riesgo Laboral, el IDOPRIL, y la Superintendencia de Riesgo emitieron una disposición declarando que COVID se reconoce como una enfermedad profesional en aquellos trabajadores expuestos habitualmente a riesgo biológico. Con ello, entonces, al día de hoy se ha reconocido que 170 trabajadores de la salud, 170 han desarrollado la enfermedad con 3 defunciones. De estos 170, no hemos podido precisar de manera directa dentro del sistema de vigilancia epidemiológica cuáles de ellos se corresponden a médico, enfermera, bioanalista y otros trabajadores de la salud, porque no se consigna en el diagnóstico la ocupación, aunque por reclamo realizado por el Colegio Médico y el Colegio de Enfermeras, sabemos que una proporción importante de estos trabajadores son médicos y enfermeras que están en primera línea. Y realmente esto se le puede atribuir porque en el marco de la respuesta que ha dado el sistema, en principio hubo mucha dificultad con relación a la adquisición de medios de protección y también de insumos y reactivos para el diagnóstico de COVID, que finalmente, a partir de una lucha llevada a cabo por sindicalistas y por los gremios de la salud, se logró financiar universalmente la prueba de COVID a través de PCR, financiando esto con recursos que estaban disponibles en el Instituto Dominicano de Prevención de Riesgo Laboral, el IDOPRIL. Con esto se destinaron 2.000 millones de pesos para la realización de pruebas y unos 12.000 millones de pesos fueron utilizados para financiar los programas de fase 1 y fase 2 que le mencionábamos anteriormente como parte de la motivación. Esos recursos vienen por ahí. Y también se dispuso de que esta enfermedad fuera declarada compleja y de alto costo y se financia un tope de hasta 1 millón de pesos por la Seguridad Social. Y se ha estado en discusión para que aquellos pacientes, digamos en este caso, que sobrepasen del millón de pesos, pues que las administradoras de riesgo de salud puedan asumir esa diferencia. Esto está en discusión y hasta el día de hoy todavía no se ha podido llegar a ningún acuerdo. Los más afectados dentro de los trabajadores de la salud han sido
el sector femenino son las más afectadas, y además la tasa de letalidad acá es mayor en los hombres, con un 3,23% con relación a las mujeres, que presentan un 0,87. Con esto termino mi exposición y hay unas reflexiones finales que pudiéramos dejarlas para discutirlas más tarde. Muchas gracias, Nelson. Efectivamente, ahorita tendrás la oportunidad de complementar un poquito tus reflexiones. Creo que tenemos un panorama, no veo que Caristina Robaina se haya vinculado, ni Francisco Díaz Mérida. Entonces, quisiera simplemente destacar que el panorama que hemos tenido con las 4 presentaciones es la heterogeneidad de la situación en la región, con una diversidad tanto desde un punto de vista, digamos, de la situación económica, como de la respuesta política y el comportamiento mismo de la propia pandemia en la región. También nos han comentado un poco de la situación laboral y de las organizaciones sindicales y de trabajadores. Sin embargo, me gustaría que en esta segunda parte, en la segunda ronda de intervenciones, pudiéramos profundizar un poco más sobre eso, desde el punto de vista tanto de las organizaciones sindicales que hacen presencia en las grandes empresas y en el sector formal, pero también sobre algo que ustedes han mencionado, que es la presencia de algunas organizaciones en el sector informal y en el sector agrícola, que tiene un peso muy fuerte en toda la región, ¿no? Esta es una región donde tanto la agroindustria como la agricultura en general tienen un peso bastante alto. Entonces, pues si en esta segunda ronda de intervenciones pudiéramos detenernos un poco más sobre los impactos y de respuestas desde el ámbito sindical y de organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y desde el ámbito de la agroindustria en particular, les agradecería mucho su presentación. Mauricio, no sé si tú tengas de parte del chat y de los participantes alguna cosa, o si le damos la palabra a Lino para que haga su segunda intervención. No hay comentarios en el chat, pero no sé si hubiera oportunidad de abrir unos minutos si alguien tiene comentarios o preguntas antes de iniciar esta segunda ronda. En todo caso, las invitamos y los invitamos a utilizar el chat y a hacer una interacción, porque pues lo más rico de todo esto está en las posibilidades. Eduardo Siqueira nos dice que sobre este tema de la diagnóstico, subnotificación, lo que pasa es que es interesante ver que en unos países ha habido mucho más un ejercicio juicioso de elaboración de las estadísticas y de la notificación. Entonces, si pudieran también referirse a algo de esto que Eduardo Siqueira nos pregunta. Entonces, sin más, Lino, si puedes complementar tus elementos de juicio. Lino, ¿estás por allí? Iñaki dice, un elemento común a toda la región es esto del trabajo informal. Entonces, si pueden detenerse un poquito más en quién protege a estos trabajadores y trabajadoras de sus riesgos laborales. Bueno, mientras Lino, no sé. Creo que Lino tiene problemitas de conexión. Listo. Entonces, Aurora, si quieres continuar tú. Sí, bueno, con relación a la participación de los trabajadores, la sindicalización, como yo les había dicho, es muy baja. Sí, hubo un grupo de sindicatos, y hay un sindicato con el que precisamente yo he trabajado por algunos años, que hemos formado una especie de fundación con el objetivo de desarrollar capacidades en salud y seguridad ocupacional, y ellos con el sector maquila tienen ahí sindicalizados y llegaron a acuerdos en la maquila de protección de los trabajadores, y que
que realmente que pudieran tener las opciones de salida, que pudieran tener las opciones de que si se enfermaban, pero hubo un momento en que la maquila, porque no había demanda del comprador, entonces cerró, y por esas razones, entonces salió una gran cantidad de trabajadores, algunos pagados, otros en conceptos de despido, y quedaron pues prácticamente en la indefensión. Desde el punto de vista de lo que es el sector informal, y como decía por ahí Iñaki, de que es enorme el sector informal en nuestras regiones, 3 semanas después que se conociera el primer caso y por el temor al contagio, eso paralizó de alguna manera en Nicaragua estas actividades pequeñas de este sector, como el turismo, los comercios. Miles de personas fueron enviadas a sus casas, sobre todo los que decía yo de la zona franca. Y con una economía tan frágil y viendo la necesidad de que no se interrumpa el trabajo a pesar de los riesgos de contagio, asumiendo que la mayoría de esos trabajadores son trabajadores esenciales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer con estos grandes sectores y con estas poblaciones? ¿Qué acciones deberían de desarrollarse para prevenir el contagio de estos trabajadores de economía informal? Y si se hubiesen generado planes de acciones específicos para estos grupos, porque cuando uno habla de la economía formal está hablando de gente que tiene protección social, de gente que tiene la posibilidad de un subsidio, que va a tener una pensión de vejez, que tiene algún acceso a bienestar. Pero en el trabajador informal, si él no trabaja, no pasa nada. Ayer precisamente en la televisión aparecía una entrevista a las personas, porque cuando comenzó el mes de junio, debido al número tan escandaloso de gente que se ha enfermado y ha abarrotado, realmente los hospitales están llenos, hospitales públicos, hospitales privados, atención médica pública, atención médica privada. Es mucho, ¿verdad? Para lo que es capaz el sistema de salud nuestro. Entonces, cuando te pones a pensar qué es lo que se pudo hacer, pues a lo mejor parte de la reflexión es que a lo mejor se hubiera priorizado una coordinación interinstitucional, si existe una figura tripartita a través del Ministerio de Trabajo, Estado, empresas, trabajadores, con la disposición que tiene siempre la sociedad nicaragüense, a pesar de los conflictos, ¿verdad? Ante una emergencia sanitaria como esta, y con la magnitud que tiene para hacer acciones, para desarrollar protocolos de acción, para preservar la vida de esa población económicamente activa ocupada que tanto requerimos, precisamente para salvar una economía que está en crisis y una economía que está en recesión. Entonces, siendo también la mayoría economía informal y contando con un sistema de salud que tiene una cobertura universal y una estructura comunitaria de apoyo, enfocarse en ese trabajador por los diferentes medios, a través de por sus casas, porque una cosa que es evidente, la gente se sintió muy confundida. Por un lado reciben la información que no hay que preocuparse, hay actividades públicas, vengan, hagan esto, hagan lo otro, y por otro lado una posición del sector salud, estamos preocupados, está avanzando, hay gente del sector salud que se está enfermando, la situación es muy grave, hasta el punto de que, como les decía yo la semana pasada, 34 asociaciones de salud, médicas y de salud, emitieron un comunicado donde le pidieron a la población, ya ni siquiera al gobierno, le pidieron a la población un mes de cuarentena voluntaria para poder bajar la curva epidémica y poder realmente que los hospitales no estén tan congestionados, poder lograr eso. A esta solicitud de las asociaciones médicas se han sumado las organizaciones y las empresas privadas, la gente de manera independiente, pero el trabajador informal dice, ¿qué hago? No, si yo no salgo a trabajar, nadie me mantiene. Yo no puedo mantener a mi familia si yo no salgo a trabajar.
Entonces no puedo dejar de hacerlo y no hay ninguna estructura. Y si nosotros vemos en el mapa que yo estaba presentando al final de mi primera intervención, ese mapa habla del el apoyo que presta el país a trabajadores y a la población con estas dificultades. Y Nicaragua es uno de los países que no ha prestado ningún apoyo. Ahí lo vemos en la pantalla, estaba el color de los que no ha prestado apoyo a la ciudadanía, ni ninguna protección económica. Digan. Marco Pérez quiere saber muy puntualmente cómo está el tema de la notificación de COVID como enfermedad ocupacional en Nicaragua. ¿Podrías de manera breve responder a esta inquietud? Sí, desafortunadamente el gobierno emitió a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, notificó a todas las empresas médicas provisionales, que es donde uno puede hacer la notificación y también clasificarlo como una enfermedad y darle el subsidio por tiempo, que no se anotara el COVID en los registros y que a la gente se le mandara sin ningún reporte. Se le mandara a reposo, a descanso, a vacaciones, a cualquier otra figura, pero no un reporte oficial. Sí, realmente impacta mucho esta situación de Nicaragua en contraste con lo que se ha dicho también de la realidad en otros países. Muchas gracias, Aurora. Viviana, tú ibas a mencionar al final de tu presentación los retos. Quisiera que retomaras esa idea y nos compartieras tus reflexiones. Perfecto, bueno, muy breve, para ser muy breve en aras del tiempo. Yo considero que de cara a los retos actuales y futuros, pues en relación a la acción para la defensa de los derechos en el marco de la pandemia y para el tiempo que vendrá después, porque bueno, esto pasará, pero sin duda el impacto para nuestra región y para nuestros países, dada la situación que ustedes han escuchado, pues es bastante compleja y bastante preocupante. Yo creo que aquí tenemos que resumirlo a un concepto de valores y de principios éticos y de morales para poder definitivamente preservar los derechos humanos y de los trabajadores, teniéndolo en cuenta a la hora de formular esos planes de acción que sean sustentables contra el COVID-19 en el mundo del trabajo, ¿verdad? Yo creo que aquí es un llamado a la participación de todos los actores, una actuación en el marco de la transparencia, que yo creo que eso es fundamental y que aquí se ha intentado cuestionar por distintos sectores en muchas ocasiones esa transparencia. Sin embargo, se ha probado una y otra vez que ha habido transparencia con los datos, con la situación, en pleno conocimiento de cuál es el impacto para nuestro país, porque aunque les presento pues situaciones muy positivas, también tenemos obviamente nuestros problemas que afrontar, principalmente en el sector de la economía y pues también en el mundo del trabajo. El tema del respeto a los derechos humanos y de los trabajadores, siempre imperando, ¿verdad? Asegurando la vida y la salud. Una comunicación, un diálogo constante y la cooperación de las autoridades y los distintos sectores involucrados. Entonces, si bien es cierto, es complejo, yo creo que estos elementos tienen que estar enmarcados en todas esas acciones actuales y futuras. Y bueno, pues sí, es un reto muy grande y obviamente como país hemos podido hasta la fecha abordarlo con este enfoque, con esa ventaja que hemos tenido un poco, que yo creo que ha estado en la inversión de la educación y en la salud como debería de ser, ¿verdad? Entonces yo creo que eso nos ha dado una ligera ventaja y pues para nosotros es de mucho orgullo el poder hacer todo esto en el marco también de la conciencia de los derechos humanos. Muchas gracias, Viviana. Nelson, pregunta aquí René Méndez, pues has compartido la reflexión sobre lo que ha venido pasando en República Dominicana, pero ¿pudieras contrastar un poquito con la situación de Haití? A todos nos duele mucho la situación de Haití y pensamos y creemos que tenemos una deuda con Haití. No sé qué nos puedas compartir al respecto.
Nelson, no tienes activo el micrófono. Nelson, en la parte inferior, activa el micrófono. Bien, mientras Nelson vuelve, Lino, ¿tú ya pudiste resolver tu problema de conexión? ¿Estás con nosotros, Lino? Sí, aquí estoy. Nelson, un segundito, vamos a ir con Lino y ahorita vuelvo contigo, Nelson. Bueno, entonces, sí. Ya estoy aquí. Bueno, entonces sigamos con Nelson y ya te doy la palabra, Okay. Lino. Ok. Bueno, Adelante, Nelson. sí, realmente debo decirle que con relación a lo que hablábamos del mercado, del mercado informal, el mercado informal realmente ante el panorama sombrío que describimos anteriormente, representa un 50%. Y ante esa situación de lo proyectado de una caída del 5%, esa situación entonces implicará que se profundizará el deterioro de las condiciones de vida de esa, realmente de esa población, y estará en situación mucho más precaria que incluso aquella gente que volverán a recuperar su trabajo. Pero también debo compartir con ustedes que si bien es cierto que 1 millón de los 2,2 millones se le ha suspendido su contrato, aunque ha habido algún mecanismo de compensación, si bien es cierto que esa realidad está, también tenemos que mencionarle que en este momento los empleadores llevan una lucha de rescatar lo que sería un proyecto que tienen ya de hace 3 años de modificar el Código de Trabajo. Y ellos están ahora vinculando que este millón de trabajadores que se han suspendido su contrato, ellos están apelando a que un artículo del Código Laboral, que es el artículo 41, que le permite a los empleadores suspensión de su contrato y suspensión por un tiempo determinado. Pero eso por un tiempo determinado. Ahora ellos están planteando que haya una modificación y que eso no sea por un tiempo determinado, sino que los empleadores pudieran suspender su contrato a las personas y que con pérdida de derechos, y que posteriormente, si llegan a un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo, pudieran reincorporarlo, pero sin ninguna obligación. Lo que quiere decir es que ahí hay, digamos, que un terreno fértil por parte de los trabajadores para enarbolar una lucha en defensa de que esa precariedad que se viene, ese deterioro que se avecina en la condición, digamos, laboral, pues pueda ser defendido por el movimiento de los trabajadores dominicanos. En cuanto a lo que tiene que ver con el sector agrícola y la agroindustria en República Dominicana, es un sector que tiene una importancia en la economía. Sin embargo, desde el punto de vista de los riesgos laborales, desde el punto de vista de la defensa de los derechos, de la sindicalización y demás, ha sido extremadamente débil ese sector acá en el país. Y creo que realmente es una tarea que está pendiente, porque inclusive lo que fue el movimiento campesino, que en su momento fue, digamos, bastante fuerte en el país, hoy en día prácticamente ese movimiento, digamos que ha desaparecido. Y finalmente queremos decir
que en cuanto a lo sucedido acá en el país, y no solamente en el país, sino en Italia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, con respecto a los trabajadores de la salud, en el país, evidentemente con la llegada de COVID, hubo un aumento en el volumen extraordinario de trabajo, con jornada de trabajos extensa, con precariedad de los insumos más elementales que ustedes se puedan imaginar, desde mascarilla hasta, falta de equipo de protección personal para lidiar con este tipo de agentes biológicos. También hay que decir entonces que esos hospitales, por otro lado, se convirtieron y están convertidos en fuente de propagación de la infección. Es decir, hoy en día tenemos que esos centros realmente son centros propagadores de infección, que no sucede lo que sucede en algunos países como Costa Rica, que tienen hospitales exclusivos para atender COVID. Aquí tenemos hospitales compartiendo con, digamos, con los servicios habituales de salud, y eso se ha constituido realmente en un verdadero dolor de cabeza. Y a eso se suma la insuficiencia de recursos humanos en los servicios, porque como todos sabemos, en el fragor de esta reforma que nos dimos nosotros, donde realmente esta privatización de los servicios, hay toda una cadena de insuficiencia a todos los niveles de los recursos, y eso se ha traducido en una situación de verdad que calamitosa. Por eso entonces nosotros planteamos que se tiene que dar una discusión en el país donde estén todo el movimiento popular, los trabajadores, los gremios, sindicatos, etcétera, para volver a replantearnos una reforma del sistema de salud, porque la salud es realmente un bien público y es una lucha en defensa de la vida. Por eso nosotros creemos que eso se tiene que dar, porque en el principio de la pandemia realmente le debo de confesar que el país estuvo prácticamente arrodillado ante las administradoras de riesgo de salud como intermediaria. Y realmente el Estado finalmente tuvo que asumir esto, porque esto es un problema público, un problema del Estado como garante de las condiciones de salud de la población dominicana. Así es que con esto finalizo mi intervención. Si hay alguna pregunta, pues estamos en disposición de contestar. Nelson, muchas gracias por tus aportes. La pregunta era con respecto a si podías hacer algún aporte frente a la situación de Haití. No, te decía que no tenemos ningún tipo de información, ninguna. Inclusive debo decir que, como hablábamos ahorita de lo del sistema de información, todo lo que pasa en el mundo de los trabajadores de la salud, aquí no hay información, digamos, pública. Esta información se consigue en esos organismos, pero porque uno tiene relaciones, pero no se están publicando en los boletines esas informaciones. Muchas gracias. Estamos publicando información de COVID, pero de Haití no tenemos lamentablemente información, y vamos a ver si se consiguen alguna a través de la OPS acá. Listo, muy, muy gentil, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, Lino, tienes tú la palabra. Quisiera también si le pudieras comentar a Laura Saavedra, quien pregunta dónde se consiguen los protocolos. Tú has mencionado que ustedes han elaborado un número importante de protocolos, entonces de una vez aprovecho para preguntarte si le puedes compartir a Laura dónde puede acceder a esta información. Gracias. Primero empezaré por ahí porque se me va a olvidar. Los protocolos son públicos, están en la página de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras. La dirección es www.trabajo.gov.hn.
al entrar a la página de la Secretaría de Salud, de Secretaría de Trabajo, hay a mano derecha, hay un icono, un rectángulo azul y dice protocolos de bioseguridad. Cuando le da clic en ese rectángulo, aparece el listado de todas las actividades económicas y cuando le da a cada una de ellas, pues en algunas dice protocolo en construcción, porque todavía estamos elaborando algunos, pero hay ya 30 y tantos protocolos que ya están elaborados. Entonces ahí sale el protocolo y lo puede descargar o lo puede leer directamente en la página. Ahí están los protocolos situados. Yo quiero, bueno, algunas cosas así como lo loco. Lo primero es lo de la enfermedad profesional. O sea, es una de las preocupaciones que teníamos desde el principio, ¿verdad? Desde las organizaciones que formamos parte. En el caso de Honduras específicamente, no hay un pronunciamiento a nivel de las autoridades, pero, por ejemplo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social le informó a todas las empresas, sacó un comunicado casi al principio de la pandemia, comunicando que todo trabajador que fuera sospechoso o fuera contacto de un trabajador, de una persona enferma, pues había que extenderle una incapacidad por lo menos 14 días. Hasta después de los 14 días, bueno, también el seguimiento con pruebas rápidas y todo, que se los da el propio Seguro Social. Entonces, en ese caso, no está muy claro si al final va a poder catalogarse como enfermedad profesional, pero al menos da la posibilidad de que el trabajador esté protegido por lo menos los primeros 14 días por una incapacidad laboral pagada en condiciones de enfermedad profesional. O sea, se pagaría como en la misma condición que se paga la enfermedad profesional. Y un poco reflexiones. Yo creo que una de las cosas interesantes que ha tenido Honduras es la coordinación. Creo que desde el primer momento se han activado mecanismos que lo que predomina en esos mecanismos ha sido la coordinación. Todo tiene el apellido intersectorial, intergubernamental, interinstitucional, todo. Y realmente he tenido la oportunidad de participar como parte de la universidad y también como parte de la Asociación Hondureña de Medicina del Trabajo. He tenido la oportunidad de participar en algunos de ellos y me ha llamado poderosamente la atención la participación de casi todos los sectores involucrados, o sea, los trabajadores, los representantes de los trabajadores, de los empleadores, y el respeto. Yo creo que la crisis nos ha hecho un poco bajar los egos, el respeto que se ha mantenido por la opinión del otro. O sea, yo de verdad me he quedado bastante sorprendido por eso. Y la doctora Viviana comentaba lo de la ética, la transparencia. Somos paranoicos por naturaleza, el ser humano, y sospechamos y no creemos y dudamos hasta la saciedad. Pero yo creo que en Honduras específicamente, que no se ha caracterizado tradicionalmente por ser muy transparente, ni muy, ¿cómo se llama? Y la corrupción es uno de los problemas importantes del país. Yo creo que en estos 2-3 meses, yo creo que yo he visto un cambio, o sea, una forma diferente de hacer las cosas, un deseo realmente de informar, de hacer lo que se puede con lo que se tiene, porque además no tenemos tampoco muchas veces los recursos para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Yo creo que esta crisis va a ser, yo soy bastante optimista, o sea, yo últimamente soy muy optimista. Creo que será una oportunidad importante como un incentivo específicamente para la salud y la seguridad en el trabajo en el caso de Honduras. Sectores como el sector cafetalero en Honduras es uno de los sectores más importantes. Honduras está entre los 5 países que más exportan café en el mundo. El sector azucarero, que también tiene una gran importancia. El sector manufactura. Nos han llamado específicamente a la Sociedad Hondureña de Medicina del Trabajo y ha llamado específicamente a la universidad, a la maestría de gestión en salud, seguridad y ambiente en el trabajo, para que los ayudemos, para que les colaboremos sinceramente. Dice, vamos a ser diferentes, tenemos que ser diferentes, porque lo que tenemos ahorita, el problema que tenemos ahorita, y el no poder seguir produciendo, y el no poder seguir generando riquezas y todo lo que conlleva la actividad económica, tiene que ver mucho con el abandono que hemos tenido a los trabajadores, con el abandono que hemos tenido al no cumplimiento de la legislación, con la no formación de las personas. Y ahora todo el mundo quiere formarse, ya les comenté. Hay estadísticas que hablan de 700,000 personas formadas en bioseguridad. Bien, entonces, yo creo que va a ser
posiblemente sea la crisis que necesitaba, de tantas que ha tenido, la crisis que necesitaba específicamente Honduras para poder echar a andar unos resortes que son importantes. Una de las cosas que más me asombra, por ejemplo, es la cantidad de médicos y enfermeras que han sido contratadas directamente por empresas. Ya ahorita me llaman, porque bueno, me tienen como referente y me llaman, Lino, que no sé nada de salud ocupacional, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo siempre los teléfonos llenos, porque es yo diciéndole a esto, a lo otro, y lo más importante, demuestre que un médico, que una enfermera, que un personal de salud es importantísimo en una empresa, es importantísimo para poder prevenir, que lo que estamos haciendo ahorita es apagando fuego, y estamos apagando fuego porque no hemos hecho lo que hemos tenido que hacer durante años de abandono, años de desidia, años de no querer hacer las cosas o hacerlas a lo que salga. Entonces yo estoy bastante optimista, y una de las cosas que siempre dejo claro, muy explícitamente, tanto a nivel político como a nivel empresarial, y bueno, y a los trabajadores que me conocen y ya saben, le leo muy explícitamente que somos las personas que hacemos salud ocupacional en Honduras, las personas que estamos comprometidas, y yo estoy convencido que también en la región, somos absolutamente competentes y absolutamente capaces de garantizar que se pueda retornar al trabajo en condiciones de salud y seguridad, y que podamos tener entonces una reactivación económica, como todos decimos, inteligente, pero nada es inteligente si los que estamos participando en esa reapertura no somos los primeros inteligentes. La inteligencia tiene que partir del ser humano, tiene que partir del compromiso individual y colectivo de que tenemos que superar la crisis, y superar la crisis la tenemos que superar haciendo caso, comprendiendo, entendiendo, cambiando nuestras actitudes, colaborando todos un poquito para que las cosas puedan avanzar. Bien, muchas gracias, Lino. Yo creo que lo que has dicho resulta muy importante. En las dos sesiones previas y en esta se reitera que la forma en que el COVID afecta al mundo del trabajo tiene que ver mucho con las estructuras previas que teníamos, tanto, digamos, en términos de política social, política laboral, como también de los niveles de implementación de las medidas de reconocimiento a la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y la epidemia desnuda nuestras dificultades, pero también en esta sesión se pone de presente experiencias positivas de algunos países en responder a esta situación, y otras con mayor dificultad. Creo que resalta el tema de los trabajadores migratorios, que en toda la región centroamericana especialmente tienen un peso muy grande. Resalta el tema de la informalidad y pues los mecanismos para responder a esto, pero también las diferencias en términos de sistemas de salud y seguridad social que han conservado políticas públicas y otros que se han privatizado, y los impactos que esto genera en la situación. También resalta la debilidad del movimiento sindical y de la organización de los trabajadores y trabajadoras, y la importancia de seguir apoyando el fortalecimiento de estas expresiones de defensa de derechos colectivos que se requieren en la región. Yo quiero expresarles el agradecimiento y el sentimiento de hermandad, y de que ojalá pues esto nos permita fortalecer vínculos para, en medio de estas situaciones, pues dar una respuesta más coherente a las situaciones. Entonces, les voy a dar la palabra para que se despidan. De nuevo les reitero mi reconocimiento, mi agradecimiento. Aurora, si quieres iniciar. Aurora, abre el micrófono. Muchísimas gracias por habernos invitado. Realmente ha sido un espacio donde nosotros hemos compartido lo que estamos viviendo y las diferentes perspectivas. Y como dice Lino, siempre hay esperanza, siempre hay que pensar en positivo. Y aunque nosotros tenemos una situación bastante difícil, compleja se podría decir, pero hay cosas que se pueden hacer, y hay que mantener pues la mente y la vista hacia el futuro de que pueden cambiar. Muchas gracias, Aurora. Muy bien. Viviana. Bueno, no, brevemente agradecerles nuevamente en nombre también de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional
con esa responsabilidad que llevo ahorita de la presidencia. Nosotros somos 18 sociedades y asociaciones de las distintas disciplinas de la salud ocupacional en Latinoamérica. Bien lo decía Lino, hemos tenido una participación muy activa en esta situación que estamos viviendo, y por supuesto que para nosotros es muy importante el poder buscar esos vínculos y esos nexos, y pues esto es una excelente plataforma. Este foro es realmente importante y necesario, donde tenemos que hacernos muchísimos planteamientos, y pues es un honor formar parte de ese grupo y poniéndonos a la orden para seguir colaborando en esto que están realizando. Así es que nuevamente muchísimas gracias a ustedes, y pues aquí estaremos a la orden cuando así lo requieran. Muchas gracias. Nelson. Sin lugar a dudas que le doy las gracias realmente por compartir este pequeño momento con ustedes. No hay duda de que el COVID ha creado, digamos, que una situación común para nuestra región, lo que se convierte, digamos, en una fortaleza y en una oportunidad para que podamos intercambiar la búsqueda de soluciones, digamos, conjuntas entre nosotros. De esa manera podemos potencializar realmente lo que son nuestras fortalezas. Así es que estamos siempre prestos para colaborar con ustedes, entre nosotros, cuando lo digan. Le voy a enviar mi presentación y ahí está mi correo para que nos podamos, digamos, que intercambiar información entre todos. ¿Okay? Muchas gracias, Nelson. Seguro que sí. No sé si tú estabas vinculado con la preparación del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que estaba previsto para finales de este año, y pues que seguramente va a tener que ser replanteado. No estoy vinculado directo, pero todos son compañeros míos, o sea que conozco lo que se está haciendo. Listo. Bueno, Lino, muchas gracias. Lino. Sí. Gracias a ustedes, definitivamente enhorabuena y muchas felicidades por esta iniciativa, de este compartir. Agradecer por la oportunidad de compartir no solo situaciones y experiencias, sino también siempre se nos salen las emociones, los sentimientos, y eso es parte de reconocer que somos amigos ante cualquier cosa, somos colegas, y estoy igual a la orden, con todo el placer de colaborar en todo lo que necesiten y entiendan que yo les pueda colaborar, pues estoy a la orden. Muchísimas gracias y tengan buen día. Muchas gracias a ti. Listo, Mauricio, no sé si quieres invitar a la siguiente sesión y hacer el cierre. Sí, pues ratificar el agradecimiento a quienes contribuyeron para hacer esta sesión, para hacer referencia a Centroamérica y el Caribe. Invitarlos para la próxima semana. La sesión va a ser sobre la región andina. Vamos a hablar de los casos de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, muy invitados y muy invitadas. Y lo que decía Jairo, esperamos que el Congreso de Alames pues lo podamos replantear en su fecha para República Dominicana, y que allí pueda ser un punto de encuentro promovido pues desde la Red de Salud y Trabajo de Alames, y que allí podamos discutir algunos de estos temas, seguramente esperemos en una fase de post-pandemia. Entonces, muchas gracias a todos y todas, y ojalá puedan vincularse en la próxima sesión del jueves 11 de junio. Adiós y gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Juan Saludos, Vicente. Viviana. Saludos, Viviana. Adiós. Un abrazo para todos. Profesor Méndez, un abrazo. Adiós.